Bueno, gracias a todos por prender su cámara. Vamos a empezar con la disertación esta, que es de Administración de Recursos Humanos. Voy a hablar sobre motivación. Me presento, mi nombre es Paul Durán, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, y en este momento voy a pasar a compartirles pantalla para que puedan ver. Bien, como ahí dice, vamos a hablar sobre la Administración de Recursos Humanos. El tema que voy a tocar es de motivación. Así que vamos a empezar con la introducción. La introducción, para empezar, la administración de recursos humanos se refiere a las políticas y prácticas necesarias para administrar el trabajo de las personas. Consiste en la planeación, la organización, desarrollo y coordinación, así como también en el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Esto de promover el desempeño eficiente personal va muy ligado de lo que es la motivación, así que por eso es que me voy a enfocar en este tema. Continuando haciéndoles una pregunta, ¿qué es una empresa sin personas? Para que tomen en cuenta la importancia del personal. Se dan cuenta que básicamente una organización sin personas no podría existir, ya que básicamente la definición de organización es un conjunto de personas que están buscando cumplir una meta, conseguir un objetivo. Así que sin personas no habría una empresa, o sea, prácticamente no existiría. Continuando, la importancia de los recursos humanos. Entre los recursos más valiosos están los humanos. Están, estos aportan a la empresa sus habilidades individuales, tales como conocimientos, sus capacidades, las habilidades de razonamiento, de decisión, su experiencia y su lealtad. Esto viene a ser lo que es la retención, por ejemplo, de talento humano, lo que viene a llamarse la lealtad a una empresa. Continuando, lo que dice la gestión de recursos humanos, entre los factores que son bastante importantes al momento de gestionar los recursos humanos son las capacidades de cada persona, es decir, sus conocimientos, todo lo que ellas puedan aportar, las condiciones de trabajo, el ambiente laboral y la motivación, que es en lo que nos vamos a enfocar otra vez, que lo repito. Continuando, viene cuál es la dificultad al momento de gestionar personas, reside precisamente en el carácter humano, o sea, el, el hombre o las personas es un ser complejo y como tal debe ser tratado. No todos queremos lo mismo, ni tenemos las mismas inquietudes ni necesidades. Motivación, vamos a hablar de la motivación ahora en específicamente entrando al tema, que vendría a ser, por ejemplo, las empresas históricamente cómo motivar a las personas ha sido una de las principales preocupaciones de las organizaciones. Entonces, ¿por qué tanto se busca esto? Que una persona, antes de continuar con el tema, una persona que está bien motivada, que tiene la motivación de ir a trabajar, que lo hace con esa vocación, es más eficiente y productiva, no importa si ya se pasó la hora de trabajo, a la hora de salida, ellos van a seguir haciendo por cumplir sus labores. Ahora, esto desde dónde nace, viene, por ejemplo, como pueden ver aquí en la imagen, lo que es recompensa y castigo. Se basa en la esperanza de un premio o la ilusión de evitar un castigo, pero esto no funciona así como en la imagen se ve. Si no cumplís tus horas de trabajo, se te va a descontar, que si no haces tal tarea que yo te voy a dar, por ejemplo, no vas a recibir tu pago completo y demás cosas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no necesariamente motivan, esto no funciona. Ahora, ¿cuál es la primera idea que nos surge cuando queremos motivar a un trabajador? Pensaríamos que viene a ser el dinero, ¿verdad? Pero el dinero cumple una función, pero no es el principal motivo por el cual una persona o un trabajador se motiva. El dinero, el dinero fue lo primero que se les ocurrió a los empresarios para motivar y que sus obreros trabajen más. El dinero en realidad fue el inicio de toda la teoría motivacional y es por eso que aún las personas que aún pensamos, perdón, que el dinero es lo único que motiva a la gente. El dinero cumple una función, pero no motiva. ¿Ok? Acuérdense bien de todo esto. Bueno, ¿nos motiva el dinero? Una pregunta. Bueno, esta idea surge en la época de la Revolución Industrial, porque vean qué tan antiguo es el concepto de que el dinero es el principal
motor, por ejemplo, por decir así, o lo que motiva principalmente a las personas. Pero no. Analizándolo, en ese entonces se analizaron dos grandes organizaciones que en su momento movían grandes volúmenes de personas, que era la iglesia y el ejército. Pero bueno, estas organizaciones que aportaban un ideal, o sea, un propósito trascendente, o con la fe era que movían tanta gente. Cosas que no tenían las empresas, por lo cual usaron lo que estaba más a su alcance, que era el dinero. Por ejemplo, las empresas no tenían esos ideales, esos propósitos, por decir así, que podía darte la iglesia o que te daba el ejército, ese sentimiento patriota y demás, que pelea por una causa y demás. Entonces, ¿qué fue lo que usaron? Lo que tenían más a mano, el dinero. Bueno, ahora continuando lo que decía Frederick Taylor y de la mano de Henry Ford, esta frase la dijo Frederick Taylor. El dinero es lo que motiva principalmente a las personas y los demás asuntos son poco importantes. En realidad, ¿por qué se lo menciona a Henry Ford? Porque él usó esta filosofía en lo que era la producción en cadena. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a especializar a los trabajadores, no solamente que un trabajador haga el trabajo de inicio a fin, sino que le dieron tareas específicas. Y Henry Ford, ¿qué es lo que hizo? Como él usaba esta filosofía de Taylor, él pagó el doble por las horas de trabajo. En ese entonces pagaba por carga horaria, perdón, por hora. Y Henry Ford fue lo que hizo pagarles el doble. Entonces, aparte de la cadena de producción que él implementó, pagarles el doble, obviamente tuvo un gran desempeño en sus trabajadores. La productividad de la empresa creció bastante, pero ellos pensaban que era el dinero lo que los motivaba, pero en realidad fue también ese sistema que Henry Ford implementó, y no solamente el dinero como el principal factor de motivación. Ahora, continuando, lo que decía otro contemporáneo de Taylor era Henry Fayol. Henry Fayol da estas dos frases, dice, ¿no? Hace que los, hacer que los trabajadores dentro de una empresa trabajen con gusto y como si fueran un equipo hace a la fortaleza de la organización y su control. Otra frase que decía amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. Se dan cuenta que en ese entonces ya estaba hablando de lealtad, lo que se vendría a hacer en nuestros tiempos, lo que es la retención de talento. ¿Mm? Una cosa es, por decir, retener, y otra cosa es hacer que las personas quieran quedarse. Es decir, una cosa es obligarlos a que estén trabajando y otra cosa es que ellos por voluntad propia quieran hacer lo que es a lo que tenemos que estar apuntando. ¿Por qué? Porque una persona que quiere trabajar, que quiere aportar, por decir, a un propósito más grande, se va a sentir mucho más motivada. Ahora, otro contemporáneo que es Elton Mayo. ¿Por qué lo mencionamos Elton Mayo? Elton Mayo vino a hacer, por ejemplo, un análisis a una empresa eléctrica que utilizaba la filosofía de, de este personaje que es Taylor. Utilizaba esa filosofía, decía yo les estoy pagando bien a mis trabajadores, pero ¿por qué llegan tarde? ¿Por qué tanta ausencia? Entonces no le iban a volver a llamar a él, sino que llamaron a otro personaje que era Elton Mayo. Él hizo un diagnóstico empezó a hablar trabajador por trabajador, que por qué estás llegando tarde, qué pasa, que esto, indagó y hizo bastantes cuestionarios a los trabajadores. ¿Qué viene a ser el conflicto una de las frases que dijo Elton Mayo? Dice, el conflicto con el trabajador se debe más a temas emocionales que a razones económicas. ¿Mm? Podemos comprar el tiempo de un hombre y su trabajo, pero no podemos comprar su lealtad, su entusiasmo, su iniciativa. Estas cosas hemos de ganárnoslas. ¿Mm? Para que vean. Ahora, ¿qué otra pregunta? ¿Nos motivan otras cosas? Claro que sí. Aquí es donde entra Abraham Maslow. Cuando nombro a Maslow, viene a la mente la frase o el tema de una pirámide, ¿no? La pirámide de necesidades de Maslow. La teoría económica podría ser evolucionaria si aceptamos la realidad de las necesidades humanas más relevantes como el impulso de la autorrealización y el amor por los valores más altos. Se dan cuenta, o sea, que no solamente era lo que motivaba a las personas el dinero, sino que había otros valores, otros sentimientos mucho más profundos ahí. Entonces, si sabían explotar esto, Maslow decía que podrían cambiar bastante lo que es todo este tema de la teoría económica.
Bueno, aquí venimos a hablar ahora del tema de qué factores realmente motivan. Aquí podemos mencionar a Friedrich Heinsberg. Él habla sobre factores higiénicos y factores que motivan. Los factores higiénicos, por ejemplo, son el sueldo, vendría a ser el salario, el dinero, las condiciones, el clima, las condiciones de trabajo, el reconocimiento, la relación con el líder, o sea, con el trabajo, con el dueño, por decir así, con el jefe, relaciones interpersonales, estatus laboral. Estas satisfacen estas, por ejemplo, eliminan la insatisfacción, pero no motivan. ¿Qué motivan? El trabajo en sí, si es un trabajo que realmente te apasiona, que tiene un propósito más adelante, que tiene un propósito más grande, eso realmente lo va a motivar. Por ejemplo, las ONG conocen muy bien de este tema. ¿Por qué creen que un fin de semana alguien estaría, no sé, repartiendo comida a los indigentes, levantarse temprano, ir a alimentar a los animales de la calle, sin necesidad de que lo estén pagando? Se dan cuenta que hay una motivación, un propósito mucho más grande, pero llega el lunes y las personas que están diciendo, no, que el lunes ya otra vez a trabajar, se dan cuenta de la diferencia, a pesar de que esas tareas que realizan el fin de semana no son remuneradas, pero las hacen con mucha más ganas que ir a trabajar en sí el día lunes. Otra cosa que miren, otro de los factores que motivan, como decía, el trabajo en sí, la libertad de acción. Esto de libertad de acción viene a ser, por ejemplo, cuando uno es estudiante, uno decide a qué hora va a hacer las tareas, a qué hora va a estudiar, a qué hora se va a poner a repasar, a qué hora va a resolver el práctico. Mientras que cuando uno está en el ámbito laboral, ya una vez que termina la carrera o los estudios, llega a un clima diferente, donde le dice, a esta hora tenés que trabajar de tal hora a tal hora. No hay esa libertad de decisión, por ejemplo. Eso sí también es un factor que motiva, siempre y cuando cumpla los objetivos que se le está dando como trabajador. Si el trabajador se le da una tarea, él puede y darle la libertad de que él decida en qué tiempo hacerla, siempre y cuando cumpla los objetivos en el tiempo que se le está proponiendo. Él puede trabajar en casa, puede trabajar acá, lo que la pandemia hizo actualmente, el teletrabajo. Ya no hubo un horario tan estricto. La responsabilidad, darles confianza, realización, proceso profesional, estar capacitándolo, darles un propósito, es decir, darles a entender que la tarea que el trabajador está realizando les va a dar una gratificación más grande, es por un bien más grande, por decir, ¿por qué las personas, por el ejemplo de las personas que reparten comida a los indigentes los fines de semana, saben que su trabajo le está aportando algo, a un sueño, a una idea, a un propósito más grande? Entonces este tipo de cosas son las que motivan. Bueno, con esto terminamos la exposición. Gracias por escuchar. Aquí les dejo las fuentes, las bibliografías si quieren saber un poco más. Un libro que les recomiendo se llama Fundamentos de Recursos Humanos. Es muy bueno, que está escrito de La Calle y Ortiz de Urria. Se los dejo ahí en la diapositiva para que lo puedan ver. Hay fuentes, ahí les dejé dos enlaces. Y una clase que me encantó fue una conferencia que dio la licenciada Carolina Bellora. El título se llama Claves para la motivación en el trabajo. Cómo inspirar a las personas. Bueno, gracias por su atención.